Cuando uno habla de salud tiene tanto para decir, ¿no? Sí. Venimos hablando desde hace meses de la salud en crisis, cada vez peor es la situación cuando hablamos de inseguridad en la atención de los médicos en cuanto a las guardias que son agredidos por los pacientes, porque hace a todo un contexto social en el que estamos viviendo, ¿no? Y de diferentes puntos hablamos de la salud en crisis, de la salud pública, porque, bueno, lo fuimos contando durante toda la semana y lo que será la marcha federal de mañana, porque se espera que sea multitudinaria, porque, insisto, tiene que ver con esto, con distintos puntos relacionados a la salud pública que están en crisis. Y a esto se le suma también, que también lo venimos mencionando en el magazine, los problemas que tienen los farmacéuticos con las distintas obras sociales, donde dejan de atender a los afiliados un tiempito, parece que la obra social como que se siente tocada, por decirlo así, entonces cubre una parte de la deuda, empieza otra vez toda una cadena a atender a los afiliados, otra vez se corta. Esto es un efecto dominó. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Está con nosotros Patricia Rivadula, ella es farmacéutica. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y la doctora Inés Saciaín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muy bien. Bueno, recién Martín hacía mención de la marcha federal que se está preparando para mañana. Doctora, ¿en qué instancia? Bueno, la marcha federal es inédita. Inédita significa que nunca se ha hecho una marcha federal por salud, ni siquiera en los 70 y pico, o sea, no hay registro, o sea, mi memoria podía fallar, pero lo he charlado con compañeros. Creo que las circunstancias actuales de deterioro que nosotros desde mi sindicato decimos no es nuevo, o sea, no empieza con Macri, sino que es un deterioro que arranca con la Libertadora, digamos, después de Carrillo. Y los distintos gobiernos no han hecho nada en salud, o sea, los presupuestos son una medida de esto, porque vemos del 10% que fue en la época de Menem, pero después se sacó desarrollo social, o sea que también tenía una explicación porque era más alto, se fue deteriorando en la época de Duhalde, siguió con Scioli, y tenemos en este momento un presupuesto del 5.6 más o menos, que es de los más bajos, o sea, el año que viene no sé si será más bajo. Sin dinero no se puede hacer salud, con dinero solo tampoco. Pero, bueno, ustedes han mencionado el gran deterioro. Y esto nos ha determinado a unirnos diferentes sectores. Esto está llamado por una multisectorial muy grande, donde tenemos, digamos, divergencias políticas partidarias y diferencias en otros puntos. Y se ha conseguido en 3 semanas ponernos de acuerdo en esto y elaborar un documento. Porque el objetivo es el mismo, ¿no? El objetivo es el mismo. O sea, es una cosa, creo que por eso inédita y que me pone orgullosa, digamos, de vivirlo. Bueno, esto se realiza mañana, va a ser una marcha del ministerio, ex Ministerio de Salud. Yo creo que el puntapié fue la reducción a Secretaría del Ministerio, que después de esto se empezaron a hacer las reuniones, hasta Plaza de Mayo, con bueno, un nivel de organización donde marchan los sindicatos, partidos políticos, colegios de trabajadores, movimientos sociales y múltiples agrupaciones sociales, barriales, que tienen que ver con la salud, algunas pequeñas. Esto decimos que es federal porque vienen, doy fe de que vienen compañeros de Rosario y Santa Fe, Córdoba va a traer alguna cosa, y que se hacen marchas en estos lugares también. Misiones quizás, o sea, no, por ahí miento, si digo Misiones, pero Misiones he leído algo que van a hacer en la provincia. Hay un documento que va a ser leído hasta este momento por Norita Cortiñas, que fue lo que se consensuó, y bueno, el desafío es el viernes 5, cómo continuamos, porque esta es una convergencia muy interesante que nos puede servir de puntapié para otras cuestiones, ¿no es cierto? Rivadula, ¿cómo es la situación en las farmacias? Bueno, no sé si podemos empezar desde donde decía Cookie, pero bueno, estamos viendo desde las farmacias cómo también está afectado el sistema de salud privado, ¿no es cierto? Porque las farmacias sobre todo trabajan con la parte
del sistema de salud que tiene que ver con el sistema privado. Las obras sociales, lo que conocemos como seguridad social. Y bueno, lo que vemos es que el precio del medicamento está aumentando exponencialmente. Traje acá unos valores porque me pareció significativo de dos marcas que todos conocemos, por ejemplo el Ibupirac y el Lotrial, que desde julio del año pasado, como para decir, bueno, tomo un punto de referencia, un año, por ejemplo, el Ibupirac aumentó un 60%, es un montón. Y el Lotrial un 58% en precio desde el año pasado a esta parte. Eso impacta terriblemente en las familias, porque aparte las coberturas de las obras sociales, por ejemplo de IOMA, que es un monto fijo, no es un porcentaje, se mantuvo casi como la del año pasado, no hubo una actualización. Entonces son los afiliados los que están pagando esta diferencia. Y como vos decías, las obras sociales están muy demoradas en los pagos y eso hace que el sistema le falte financiación. Pero bueno, lo que más nos preocupa es ver que la gente a veces se va sin el medicamento de la farmacia porque no le está alcanzando para llevárselo. Y eso a mí me preocupa mucho, porque realmente implica no adherencia al tratamiento, esto después va a impactar en el resto del sistema, porque el que no puede solucionarlo en el tema privado recae en el sistema público de salud, que está en esta situación que está planteando Cookie, que lleva a una marcha para expresar que faltan insumos, faltan recursos humanos, falta la garantía de la salud como derecho, que es lo que nos preocupa a todos los que somos agentes de salud, privados o públicos, porque estamos todos en el mismo marco, digamos. Patricia, y este aumento, este altísimo porcentaje en un año que mencionaste de estos medicamentos, ¿tiene que ver con el aumento del dólar? Sí, no es directamente lineal, pero está vinculado. Uno de las dos especialidades es de una empresa multinacional y otro es de una empresa nacional. Si bien el principio activo se compra en el exterior y es importado, digamos, la cadena de valor para los laboratorios nacionales es nacional. No debería estar tan vinculado, digamos. Pero la bueno, especulación también está presente acá. Sí, yo lamentablemente lo veo así. Creo que son momentos en donde se debería pensar en cuál es la ética en salud. No sé, me hace mucho ruido este tipo de cuestiones. Y bueno, las farmacias, como ustedes saben, es el último eslabón de una cadena y nosotros no fijamos los precios, pero sí atendemos al público, nosotros somos los que estamos en contacto con el paciente. Y ver esta situación, la verdad que es, al margen de lo que le pasa a la farmacia o no le pasa, estar en contacto con los pacientes, los viejitos, igual los de mediana edad, todos, nosotros, por ejemplo, el tema de IOMA... ¿Vos notás que tenés el contacto con la gente y que van a la farmacia? ¿Vos notás un gran cambio en el último tiempo? Mira, nosotros siempre los farmacéuticos hablamos de que nosotros tenemos una demanda inelástica. ¿Qué significa? Que lo que vienen a buscar a la farmacia no es algo que pueden prescindir en muchas cuestiones. Claro. La gente va a ir igual a la farmacia. Entonces se lo terminan llevando, pero es más esfuerzo porque los salarios están muy venidos a menos, digamos, con toda esta situación. Y entonces a veces la gente opta por dejar un medicamento que vos decís, wow, qué loco que deje este medicamento que vos sabés que es un medicamento crónico y que lo necesita, porque justamente esa es la diferencia entre lo que nosotros manejamos y otro tipo de comercio. Nosotros manejamos algo que es imprescindible para la persona. Igual los farmacéuticos buscamos sustituir, conseguir marcas que son por ahí más accesibles a la gente. Claro. Lo genérico, ¿no? Sí, genérico, o a veces hay laboratorios nacionales que no van en una escalada así de precio tan marcado. Y bueno, está bueno tratar de llevar una solución, pero a veces son soluciones parciales, porque vos son parches. Sí, son parches. Claro.
vamos Recién viendo hacías eso. mención del valor de un medicamento que no tiene relación con el porcentaje que debería cubrir la obra social. Es decir, una obra social, un ejemplo, ¿no? Cubre el 50% de un determinado tratamiento y no se mueve de ahí. No es variable en torno al aumento de la medicación. No. Claro. Eso sí es en porcentaje, que te diría que hasta es beneficioso para el paciente porque a medida que aumenta también el porcentaje de cobertura. Bien. Pero las que son monto fijo, como es el caso de IOMA, no se actualiza y entonces el que va poniendo la diferencia es el afiliado. Claro. O los coseguros. Los coseguros también están poniendo, porque es un porcentaje de lo que no cubre la obra social líder o madre, digamos, y casi todos los empleados estatales tenemos IOMA, digamos, esa es nuestra situación. Inés, y en cuanto a la marcha federal de mañana también entra este reclamo de seguridad que hace años que vienen solicitando los médicos, principalmente en las guardias, como sucedió hace unos días en el Hospital San Martín. Yo diría que en esta marcha el reclamo de seguridad es secundario, porque cuando nosotros hablamos de seguridad, la seguridad está relacionada con las otras deficiencias que tenemos. O sea, en general, la violencia... Bueno, ahora hubo un caso de violencia que fue por un adicto, Sí. que son casos muy particulares, yo lo he vivido también. Sí, ayer lo hablamos con el doctor Eso no Urban, tenemos forma de... Claro, que fue un caso que tiene que ver con la enfermedad que tiene el paciente. O un psicótico. Sí, Bueno, sí. bueno. Pero en general, yo los casos que recuerdo son compañeros que están solos en una guardia, muchas veces pediatras, atestados de chicos, donde el chico con fiebre es un emergente y quiere, el familiar está preocupado y está bien que esté preocupado y quiere que se lo atienda. Entonces se generan un tiempo de atención de 20, 30, 40 minutos, una hora. Uno lo vive a veces en el hospital de niños y ahí empieza a surgir la violencia o porque no está el insumo que se requiere. O sea, digamos, esta situación está dentro de la marcha, si bien el reclamo no queda como, no vamos pidiendo que se termine con la inseguridad, sino que se termine con un punto más dentro del reclamo, con las causas, ¿no? que la generan. Yo le escuchaba, si me permiten, a Patri, trabajamos nosotros en el movimiento por el derecho a la salud, estamos juntas, bueno, que son también múltiples entidades. Pero escuchaba lo que ella hablaba del medicamento, pensaba en el gasto de bolsillo de la población, que está en la mitad del gasto a nivel nacional, a nivel provincial. Pensaba en lo que es la mercantilización de la salud y en la vida, o sea, la necesidad de consumo cultural desde los medios de comunicación desde hace años, ¿no es cierto? La necesidad de tomar una pastilla para despertarse, para dormirse, para estar contento, bueno, para no estar deprimido. Es increíble cómo la gente pide fluoxetina y bueno, antidepresivos. Y pensaba entonces en hacia dónde vamos, porque venimos mal y vamos peor. O sea, acá voy a decir 2 o 3 palabras de lo que es la cobertura universal de salud. O sea, nosotros tenemos un sistema de salud que es fragmentado, pero el Estado es garante del derecho a la salud. Los Estados provinciales claramente, el Estado nacional a través de las leyes, de los pactos internacionales. Eso significa que la atención, digamos, pública, que la puede recibir cualquier habitante de la República Argentina, los extranjeros también, es gratuita. O sea, el que tiene obra social puede ir al hospital y lo que se hace se declara la obra social. Pero, digamos, es gratuita. El sistema de cobertura es un sistema que lo impone la Organización Mundial de la Salud, porque es la realidad, pero es un sistema de aseguramiento que detrás tiene una situación de percepción económica, o sea, de rédito económico, como es un seguro. Por eso se habla de cobertura, un seguro es el que da cobertura. Claro. Y esto, en definitiva, no es difícil de comprender, pero es lo que hacia donde estamos yendo, porque hay un decreto que firmó Macri en el 2016, 908 del 2016, y se está implementando.
y se está implementando sin que nosotros nos demos cuenta, entre convenios entre provincias y municipios. No todas las provincias adhirieron, son 14, pero ¿esto qué va a significar? Que el gasto de bolsillo va a ser mayor, porque la cobertura que van a dar, digamos, el sistema público, entre comillas, va a formar parte de una canasta de atención que incluye medicamentos, radiografías. ¿Va a haber como un tope? Hay un tope que nosotros no tenemos. El tope, digamos, es lo que hay. De lo que hay podemos usar todo, claro, salvo el medicamento, que eso sería producción pública, ¿no es cierto? Claro, Que sí. pero el CUS lo que significa es esto, canasta con un tope y gasto de bolsillo. El resto es un sistema como el de Estados Unidos. Es un sistema como donde hay 40 millones de personas que no tienen acceso a la salud. Y si el paciente necesita, vamos a suponer, 2 placas, Y si le toca a uno, tienen que pagar la otra. la otra tiene que Claro. pagar, claro. O sea, ya lo vemos en las obras sociales eso. Claro, que es El bastante IOMA. similar a lo que decía Patricia Hay recién un con los tope. montos fijos, Claro. ¿no? Claro. Claro. Y Patricia, en cuanto a la obra social PAMI, Bueno, con porque PAMI también estuvieron es- ahí cortada la bueno, atención. Cortamos, fueron pocos días, 3, porque en realidad esto que yo siento en el mostrador es muy difícil cortar PAMI como cuestión, Claro. Sí. digamos. Pero justamente ahí es donde se ve toda esta cuestión de que pagan una parte de la deuda, digamos, que tienen con los prestadores y después se van extendiendo los plazos, que es lo que decía Cookie respecto a todo lo que tiene que ver con el programa de salud al cual se tiende, porque las obras sociales, como las conocemos, y nuestro sistema mixto de salud público-privado, tiene deficiencias que por supuesto son mejorables, pero siempre se toma la cuestión de salud como un derecho del ciudadano. Cuando uno pasa a otro sistema de salud, que es el sistema de seguros, solamente tiene acceso el que paga el seguro, digamos, es como un seguro de auto. Uno tiene cobertura si paga el seguro, si no, no tiene cobertura, digamos. Entonces el Estado se corre de esta cuestión de garantía de la salud. Y eso es el punto crítico. Lo de PAMI también es un tema muy complejo porque hace muchos años que se está reviendo cómo es la prestación del medicamento, que es lo que más lleva en presupuesto el tema de PAMI, y hay muchas cosas para mejorar. ¿Y ahí cómo reacciona la gente? Con paciencia, te ¿Con diría. paciencia? Con paciencia. Porque ahí está, por un lado, la necesidad que está muy presente, como bien vos decías, vos podés prescindir de algunas cosas, de un medicamento no, aunque a mucha gente no le queda otra que prescindir, pero es una necesidad. Y por otro lado está, bueno, aquel que entiende, pero la necesidad te puede. Por eso te pregunto. Con paciencia y también pensando en que la solución lo va a encontrar en el sistema público. Hay mucho que está pasando al sistema público. Claro. Por eso es tan crítico lo del sistema público, porque ¿Está desbordado? y yo creo que este vaciamiento del sistema privado en esta cuestión hace que pasen al sistema público. Y bueno, y el sistema público está dando la respuesta que puede. Y bueno, es un tema, es por eso que surge la marcha. A partir de esta realidad, porque el que está trabajando en el sistema público-privado, o sea, estamos los dos planteando la misma situación, vemos esta cuestión dentro del enfoque de salud que están planteando. Porque justamente venimos de un proceso que costó mucho derrotero de conquistas de derecho de salud para llegar a esta parte. Que es plausible de mejoras, por supuesto que sí, pero que cuando uno es trabajador del sistema y ve que hay cosas que se están perdiendo, decís, wow, esto se está perdiendo. Y te suena la alarma. Y bueno, a partir de esto que surge, que inclusive a esta marcha vamos muchas instituciones de profesionales
que trabajan más con el sistema privado, como el Colegio Farmacéutico, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Médicos, van las instituciones que organizan a los profesionales, o sea, que todo el sistema lo está viendo como cuestión. Y lo que pasa es que la salud a veces es muy difícil de comunicar para el que no está pasando, digamos, algún tema específico. La salud es algo que en nuestra población se toma como derecho. Entonces, bueno, si no te pasa, por ahí no lo ves muy bien hasta que te pasa y ves que no lo tenés, digamos. Sí, sabes que justo estás haciendo mención, estuvo hace unos días el presidente de la agremiación médica. Claro. Y hacía mención justamente a esto, ¿no? A que la gente si no se enferma no se da cuenta de los problemas que hay en salud. Exactamente. O sea, le tiene que suceder, claro. Entonces, decía, es muy difícil llegar a la gente porque hasta que no le pasa, no se da cuenta ni de lo que falta en un hospital, ni de los problemas que están reclamando los médicos. Bueno, o sea, que es una situación compleja, ¿no? Sí, pasa algo similar en esto de entender y darle el valor que realmente tiene a la salud pública. Total. Lo traigo aparejado también a lo que pasa con la educación pública. Cuando no tenés la educación pública, que no te queda otra que ir a la privada, ahí le das el real valor de lo que es la educación pública. Claro, con esto es lo mismo. Con esto pasa algo muy parecido. Tenemos que chocarnos con la otra realidad para darle el real valor. Es algo como que lo tenemos naturalizado. En transparencia, ¿no? Claro, y entonces no le damos el valor que realmente tiene. Sí, es verdad. Eso lo sentimos los trabajadores del sector, pero también a veces cuesta dar un correlato de todo lo que costó llegar a estos derechos, ¿no? Y claro. uno piensa en un montón de héroes para nosotros, pero claro, es difícil de transmitir quiénes son, digamos, ¿no? Pero bueno, en La Plata tenemos unos cuantos, Favaloro, que aparte de ser de gimnasia, que es un punto importante, Claro. fue un médico impresionante. Y bueno, Carrillo mismo. Oñatibia. En la historia de nuestro país hay grandes constructores, y te digo que al sistema de salud nuestro lo vienen a ver de muchos lugares del mundo, porque realmente está planteado en forma muy organizada y muy pensando en la cuestión esta del derecho. No sé, se me ocurre, por ejemplo, vino gente de China a ver cómo era nuestro sistema de salud, porque ellos tienen otras ideas, el tema de cobertura universal, así como está planteando el sistema de seguros, es bastante más común en el mundo que lo que nosotros tenemos como cuestión. Y bueno, realmente entender la cuestión de un sistema solidario de salud que piense en el todo, porque aparte la salud no diferencia, por ejemplo, con el tema del dengue no diferencia clases. Claro. Te agarra, si toma una población, a la población, al rico y al pobre. Sí. Entonces, bueno, esas enfermedades transversales por ahí explican un poco más qué es la salud, ¿no? Desde la cuestión humana. Bueno, por eso también se generó tanta polémica en torno a este cambio que hubo, que dejó de ser Ministerio de Salud cuando fue uno de los primeros países que lo conformó, ¿no? Sí, realmente es vergonzoso. Yo pensaba en alguna experiencia que tuve hace poco, conversando con extranjeros, un viaje a Perú que hice, si me permiten la anécdota, pero me impactó. Volviendo de Machu Picchu, un viaje en tren, nos ponemos a conversar, mi marido y yo, con unos chicos que eran mexicanos y vivían en Estados Unidos. Muy amable, bueno, uno era enfermero y el otro estudiante para ser maestro. Enfermero, empezamos a hablar del sistema de salud con mucho respeto, no sabíamos ni qué pensaba, qué sé yo. Nos comenta, bueno, cómo era el trabajar en el hospital de veteranos, que tenía una cobertura del Estado y que funciona bastante bien el hospital de veteranos, que son de la guerra de todas, pero de Vietnam arranca. Bueno, y la cuestión es que le digo, bueno, ¿y si hay un accidente? O sea, ¿cómo la asistencia en emergencia, cómo se hace? Y me dice, no, bueno, te atienden al que está herido, enfermo, y después le pasan la factura.
Le digo, claro, y bueno, y si vos no podés pagar, no, me dice, te ayuda, el Estado te ayuda, te da un crédito para Entonces nosotros reíamos. Bueno, y la cuestión de cómo se estudia medicina, porque sin ninguna duda este chico, que era muy inteligente, querría ser médico. Dice, no me acuerdo, porque era un disparate la cantidad de millones que sale formar médicos. Y nosotros decimos, mira, nosotros nos atendemos en el hospital público en un accidente, no pagamos nada. Mi marido y yo, que somos médicos, somos egresados de la universidad pública, no gastamos un peso. Por eso te digo, son cosas que las tenemos, no nos damos cuenta de eso. Y cuando te encontrás con el otro sistema, yo lo pongo a Estados Unidos porque hasta está esta película, no me acuerdo, Moore se llama el... Sí, el director. El director, que es extraordinario. No me acuerdo el nombre, pero la apellido Moore, sí. Pero que es una realidad. Colombia quebró el sistema de salud colombiano, Michael Moore. Sí, por eso es hasta que no nos falta, en realidad no le damos el valor que en realidad tiene, tanto la salud como la educación, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede mañana con la marcha federal, pero ojalá que se obtenga otro tipo de resultado, ¿no? De lo que hoy estamos hablando. Y que el 5 sigamos construyendo algo. Sí, claro que sí. Gracias. No, gracias a ustedes. Pausa. Ya venimos con mucho más. Imagen Platense, el canal de la ciudad.